Y para hablar al respecto está a través de una videollamada el padre Alejandro Solalinde. Padre, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar por acá. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan hoy en El Financiero, que nos acompañan, sobre todo abordando este tema tan sensible, tan increíble y tan injusto Sí. como es la derogación del DACA. Sí, usted ha sido uno de los personajes que ha estado más cercanos a la frontera. Ha viajado en distintas ocasiones, los ha conocido de cerca, tiene relación con muchos centros de apoyo a migrantes, de apoyo, por supuesto, a estos jóvenes. Y supongo que después de esta decisión del gobierno de Estados Unidos, usted ha tenido la oportunidad de hablar con varios. ¿Cuál es el sentimiento que percibe usted? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Es miedo? ¿Es derrota? ¿Hacia dónde se dirige el ánimo de estos jóvenes? Yo creo que ha ido evolucionando porque es un movimiento. Yo recuerdo cuando los visité por primera vez, porque fueron en varias ciudades de Estados Unidos, sí. Los visité en Wall Street, precisamente en el corazón financiero de Nueva York. Ahí los visité y platiqué mucho con ellos. Realmente ellos estaban comenzando una lucha legal, obviamente, pero ahora las instancias legales se han agotado y ellos han evolucionado en su defensa, siempre tratando de moverse en el plano de la ley. Yo he platicado con muchos de ellos. La verdad, se han sentido abandonados por el gobierno de México y ellos dudan mucho que el gobierno de México vaya a hacer algo por ellos, toda vez que no hace por los jóvenes de México. Y esto es un hecho. Ellos han visto que no hay un gran apoyo para los jóvenes de México y en cambio ellos sí están luchando por un nivel. Ellos dicen que es imposible para ellos poderse adaptar porque ellos han tenido un estatus de vida, un nivel de vida donde se han hecho su existencia ahí en los Estados Unidos y ahora ante la posibilidad de ser deportados, ellos también, muchos de ellos se están temiendo, pero muchos otros sí se están organizando para luchar y dar la batalla. No están solos, están varios mandatarios con ellos y varios estados, como es Nueva York, como es también California. Pienso que hay mucha solidaridad. Yo calculo que es posible que en unos 20 estados en estas semanas vaya a haber una decisión muy fuerte para apoyar a estos jóvenes. Que era justo la ruta que nos decía hoy el senador demócrata Kevin de León, donde nos decía, sinceramente el panorama en la Cámara Baja es incierto, incluso tirándole a pesimista. No creemos que vaya a avanzar por ahí, que vaya a haber buenas noticias en 6 meses. La manera en la que nos estamos moviendo, por lo menos senadores que apoyamos a los Dreamers, a estos jovenazos, decía él, el senador, era a través de lo que está usted diciendo, a través de la unión de varios estados que se conviertan incluso como en unos estados que apoyen a los migrantes con leyes locales y de esa forma, bueno, darles una salida. Hoy leía justo lo que usted está diciendo, padre. Hoy leía la declaración de un Dreamer que decía, qué interesante que el gobierno mexicano dé esto, que nos abra las manos, pero la verdad es que no fue capaz de defendernos en el momento en el que Donald Trump nos atacó. Cuando Donald Trump salió a decir que éramos violadores, que éramos ladrones, que le hacíamos mal a la economía, el gobierno mexicano se comportó de manera cobarde, y era lo que decía un Dreamer, y permitió que nos pisotearan. ¿Cree que es demasiado tarde la respuesta del gobierno mexicano, padre? Por supuesto que sí, es tardía y además es inexistente. Yo no creo que esté preparado para ayudarle a nadie. Yo sí creo eso. Y voy a decir algo sorprendente. A ver, ahorita tenemos el problema del desprecio concreto a 600,000 jóvenes. Son mexicanos. Y México no los ha defendido, los están corriendo injustamente. Pero en cambio, el gobierno de México sigue actuando como empleado, como un policía de Estados Unidos para golpear a nuestros hermanos centroamericanos. Los Dreamers son migrantes, pero también los centroamericanos son migrantes. Sí. ¿Cómo es posible que viendo México, cómo tratan a los mexicanos, él se siga prestando a través del Instituto Criminal de Migración para golpear a los migrantes centroamericanos? Es algo que yo no comprendo. Eso duele mucho también. Entonces hacen bien los Dreamers en no confiarse, no fiarse del gobierno de México. Porque le voy a decir algo, no existe
un país en toda la tierra que tenga más consulados de un país como México en Estados Unidos. Sí. Pero ¿para qué sirven? ¿Para qué han servido? Han generado muchos gastos, han gastado mucho dinero, solamente son cosas burocráticas y de trámites, pero México ha sido un país cobarde, un estado cobarde que no ha defendido a sus jóvenes ni a los migrantes. Esa es la realidad. Por eso ellos están resentidos. ¿Cuál era el contenido de la carta que entrega Padre Solalinde en la Embajada de Estados Unidos? ¿Qué contiene esa carta? Básicamente lo que decimos es lo menos que podemos decir, que lamentamos ese hecho, que lo condenamos, ¿verdad? Que es un acto de racismo y discriminación en general, pero también, sobre todo para nuestro país, para los mexicanos. Nosotros abogamos por todos los migrantes, no nada más por los mexicanos, pero la verdad es que los más golpeados somos nosotros. Insisto, insistiré. ¿Cómo es posible que Donald Trump tenga esas expresiones y acciones ya de desprecio, de odio contra los mexicanos y todavía nuestro gobierno siga en una actitud tan servil? Sí, me parece que lo que tenemos que subrayar es justo el tema que dice, efectivamente, se tiene que hacer algo por estos jóvenes, por estos 600,000 jóvenes mexicanos, 800,000 que están en esta situación del DACA, pero que no se nos olvide que las políticas que nosotros exigimos en Estados Unidos son las políticas que nosotros deberíamos de dar a los centroamericanos. Esa visión es fundamental. Qué bueno que se le da la política de brazos abiertos a jóvenes que están siendo discriminados en este momento, pero ¿de qué manera tratamos nosotros a la gente que viene del centro, de Centroamérica? Me parece que es una reflexión muy valiosa, padre. Sí, y yo voy a decir algo, mire, por lo que conozco un poco la mentalidad de Estados Unidos, yo creo que el terreno donde se ha de luchar no es tanto en las marchas. Sí, está bien que nos manifestemos, que entreguemos cartas, está bien, pero hay que dar una batalla legal, Sí. porque el argumento que da Donald Trump es que él está aplicando la ley, una ley a rajatabla, inhumana, a modo, como tantas otras leyes que han fabricado en Estados Unidos anti-inmigrantes para criminalizar la migración. Yo creo que ahí es donde se tiene que dar la batalla. Tenemos que dar una batalla legal en Estados Unidos y ahí es donde México podría ayudar si quisiera, pero no va a ayudar. Todo lo que no sea dar una batalla en la incidencia política para generar cambios en las leyes es pura demagogia y no se va a hacer nada. Pues nos quedamos con esta reflexión, de verdad era importante tener su voz. Padre Solalinde, le agradecemos el haber estado esta noche por acá y esperemos que sea la primera de muchas conversaciones. Sabemos que está usted pegado desde hace muchísimos años al tema migrante. Gracias, padre, por esta noche. Al contrario, que Dios bendiga a todos y que cuide a los Dreamers. Bueno, pues ahí está el padre Solalinde, una voz fundamental, hay que decir, una voz fundamental en el tema migrante y más ahora en el tema Dreamer. Ha estado mucho tiempo en la frontera, conoce a estos jóvenes, conoce los consulados, se ha acercado a ellos, bueno, ha hecho mucho más trabajo de campo que muchas autoridades.